En las sombras de los Cárpatos, hace más de 500 años, nació un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de terror. Su mirada era tan fría como el acero de su espada y su crueldad tan legendaria que aún hoy resuena en la historia y en la imaginación colectiva. Su nombre era Vlad III de Valaquia, pero el mundo lo recordaría como Vlad el Empalador. Para unos, fue un héroe que defendió su tierra contra el Imperio Otomano. Para otros, un monstruo capaz de convertir la tortura en un espectáculo macabro. Lo cierto es que sus métodos, tan sangrientos como efectivos, fueron tan temidos que siglos más tarde inspirarían al escritor Bram Stoker a crear la figura inmortal del Conde Drácula. Hoy, vas a descubrir la historia real detrás del mito, cómo un príncipe medieval se transformó en una leyenda oscura que aún sigue viva en la cultura popular. Pero cuidado, esta no es una historia para corazones débiles. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo esta historia. En el corazón de Europa del Este, en un territorio marcado por montañas escarpadas, bosques impenetrables y un clima tan duro como la vida misma, surgió en el siglo XV un hombre destinado a convertirse en leyenda. Valaquia, esa tierra ubicada entre los Cárpatos y el Danubio, era un pequeño principado atrapado entre dos gigantes. Al este, el poderoso Imperio Otomano, cuya expansión parecía imparable, y al oeste, el influyente reino de Hungría, siempre dispuesto a controlar lo que no le pertenecía. En medio de esa tormenta política y militar nació Vlad III, el hijo del voivoda Vlad II Dracul. Su padre llevaba el apodo de Dracul, que en la lengua de la época significaba el dragón, porque había sido miembro de la Orden del Dragón, una hermandad cristiana creada para proteger a Europa de los turcos. De ahí que Vlad, su hijo, pasara a ser conocido como Drácula, es decir, hijo del dragón. Ese nombre, que con los siglos se asociaría con los vampiros y las sombras, en su tiempo representaba orgullo y linaje. La infancia de Vlad, sin embargo, estuvo lejos de ser un cuento de nobleza y caballería. Desde muy joven fue testigo de la traición, la violencia y la brutalidad política. Cuando apenas era un niño, su padre lo entregó, junto a su hermano menor Radu, como rehén al sultán otomano. Era una práctica común en aquel entonces. Un príncipe cristiano debía entregar a sus hijos a los turcos como garantía de lealtad. En la corte otomana, Vlad conoció la disciplina, el miedo y el odio. Mientras Radu se adaptó y llegó incluso a simpatizar con los otomanos, tanto que sería conocido como Radu el Hermoso por su cercanía con la corte turca, Vlad jamás olvidó que era un prisionero. Alimentó en silencio un fuego de resentimiento que lo consumiría por el resto de su vida. Aprendió sus costumbres, sus tácticas de guerra, su idioma, pero lo que guardó en lo más profundo de su corazón fue un deseo ardiente. El día que regresara a su tierra, vengaría cada humillación sufrida. Cuando su padre, Vlad II, fue asesinado y su hermano mayor también cayó en manos enemigas, el joven Vlad heredó no solo el trono de Valaquia, sino también un territorio fracturado, rodeado de enemigos y lleno de nobles que conspiraban sin cesar. No había espacio para la debilidad. Si quería sobrevivir, tendría que gobernar con mano de hierro. Fue en ese contexto donde Vlad comenzó a construir la reputación que lo inmortalizaría. Desde el primer día, dejó claro que la traición no tendría cabida en su reinado. Cualquier noble que dudara de su autoridad era castigado de manera ejemplar. Y aquí entró en escena el método que marcaría para siempre su nombre, el empalamiento. El empalamiento no era una invención de Vlad, pero él lo convirtió en su sello personal. Consistía en atravesar el cuerpo del enemigo con una estaca afilada, clavada desde el recto o el abdomen hasta salir por el hombro o la boca, para luego dejarlo expuesto como advertencia pública. El sufrimiento podía durar horas, incluso días, antes de que la víctima muriera. Aquella crueldad, tan calculada como aterradora, no solo servía para eliminar a sus adversarios, sino también para enviar un mensaje claro: traicionar a Vlad Drácula era abrazar la muerte más dolorosa imaginable. Las crónicas cuentan que en una sola ocasión, al sospechar de una conspiración contra él, ordenó empalar a más de 500 boyardos,
los nobles de Valaquia y colocó sus cuerpos frente a un banquete donde comió tranquilamente mientras los miraba agonizar. Para sus enemigos, aquel acto lo convirtió en un monstruo. Para algunos de sus seguidores, fue una demostración de justicia implacable, pero detrás de esa brutalidad había también un estratega. Vlad entendía que gobernar un pequeño principado rodeado de potencias hostiles requería más que fuerza, necesitaba infundir miedo, y lo logró. Su fama de El Empalador se extendió rápidamente por Europa, y, sobre todo, entre los turcos, que comenzaban a verlo como un enemigo más peligroso de lo que aparentaba. El terror era su arma política, y él la utilizaba con maestría. Si un pueblo se rebelaba, Vlad no enviaba cartas ni advertencias, enviaba columnas de humo y campos llenos de estacas. Si un emisario otomano se atrevía a faltar el respeto, negándose a quitarse el turbante ante él, Vlad ordenaba que se lo clavaran en la cabeza con clavos, para que nunca más se lo quitara. Este ambiente de sangre y fuego fue moldeando no solo su reino, sino también la leyenda en torno a su persona. Los campesinos lo temían, pero también lo respetaban porque, bajo su reinado, la justicia era rápida y despiadada. Se cuenta que un comerciante extranjero olvidó su bolsa de oro en la plaza del mercado de Tergovite y, al regresar al día siguiente, la encontró intacta, con cada moneda en su lugar. Nadie se había atrevido a robarla, porque el castigo sería peor que la pobreza. El equilibrio entre héroe y monstruo definió cada paso de Vlad. Para los húngaros y los sajones que comerciaban en su tierra, era un tirano sádico. Para muchos campesinos que habían sufrido el desorden y el saqueo de nobles corruptos, Vlad era un príncipe justo que ponía orden con métodos extremos. Y para los turcos, era un demonio viviente, un enemigo al que temer tanto en el campo de batalla como en el imaginario. La semilla de la leyenda ya estaba sembrada. Lo que vendría después, sus campañas contra el Imperio Otomano, su enfrentamiento con su propio hermano Radu, y la imagen inmortal de los bosques de empalados que aterraban a sus enemigos terminaría de consolidar su lugar en la historia como uno de los personajes más temidos y fascinantes de todos los tiempos. Porque si algo quedaba claro en esos primeros años de reinado, era que Vlad Drácula había elegido su camino, gobernar no con clemencia, sino con terror, y utilizar su nombre y sus actos para asegurarse de que nadie jamás olvidara quién era el príncipe de Valaquia. O ano era 1462. O Imperio Otomano, poderoso en constante expansó, se extendía desde Ocora o da Anatolia a Teos Valquese. Para muchos reinos cristos da Europa, resistir parecía imposible. Pero entre esas montañas de Valaquia, un príncipe con mirada de acero y métodos impensables preparaba lo que sería una de las campañas más aterradoras jamás narradas. Ese príncipe era Vlad III, conocido ya como Drácula, o, con más fuerza, el Empalador. El sultán Mehmed II, célebre por haber conquistado Constantinopla apenas 9 años antes, no veía a Valaquia como un gran enemigo. Para él, aquel pequeño principado era apenas un obstáculo menor en su camino hacia el corazón de Europa. Esperaba obediencia, tributo y sumisión, pero Vlad no estaba dispuesto a inclinar la cabeza. Durante años, había pagado tributo a los turcos para ganar tiempo, mientras fortalecía su ejército y consolidaba su poder interno. Sin embargo, en secreto preparaba una rebelión. Sabía que enfrentarse directamente al Imperio Otomano era un suicidio, pero también comprendía que la única manera de sobrevivir era convertir el miedo en su mayor arma. Los otomanos exigían, además de oro, jóvenes valacos para nutrir sus ejércitos de jenízaros, esos soldados de élite formados desde la infancia. Vlad, que conocía demasiado bien la vida en la corte otomana por su tiempo como rehén, se negó. Esa negativa fue interpretada por el sultán como un acto de guerra, pero Vlad no esperó a que los turcos vinieran por él. Se adelantó. En una serie de ataques sorpresa, sus tropas cruzaron el Danubio y asolaron aldeas otomanas. Saquearon, quemaron cosechas y, como sello personal, empalaron a miles de prisioneros turcos en largas hileras que dejaban como advertencia en los caminos. El terror se propagó rápidamente. Los informes describían escenas dantescas,
bosques enteros de estacas donde hombres, mujeres e incluso caballos quedaban expuestos, transformando el paisaje en una visión del infierno. Los soldados que sobrevivían no podían dormir. Sus pesadillas estaban pobladas de gritos y cuerpos agonizantes balanceándose en el viento. El orgullo de Mehmed II no podía permitir que un príncipe tan pequeño lo humillara de esa manera. Decidió reunir un ejército colosal, cerca de 100.000 hombres, para aplastar de una vez por todas a Vlad. Para comparar, las fuerzas de Drácula apenas alcanzaban entre 20.000 y 30.000 soldados. La diferencia era abismal. Pero Vlad no pensaba luchar como un rey convencional. Su terreno era su ventaja, los densos bosques, las montañas y los caminos estrechos eran perfectos para la guerra de guerrillas. Su ejército no se presentaba en batalla campal, en cambio, hostigaba a los turcos, atacaba por sorpresa y desaparecía entre los árboles como espectros. Los otomanos avanzaban, pero cada paso era más difícil. Encontraban pueblos abandonados, campos incendiados y, sobre todo, estacas. Siempre estacas. Miles y miles de cuerpos empalados que convertían el camino en una procesión de muerte. Los cronistas otomanos, endurecidos por la guerra, confesaban que aquella visión debilitaba el ánimo incluso de los más valientes. La culminación de esta estrategia llegó en junio de 1462, en lo que se conoce como el ataque nocturno de Tergovite. Vlad había recibido información de que el campamento del sultán estaba bien protegido, pero también sabía que el corazón del ejército otomano descansaba allí. Una noche sin luna, con el cielo cubierto de nubes, Vlad y un grupo reducido de sus mejores hombres se infiltraron en silencio en el campamento enemigo, vestidos con ropas capturadas a soldados turcos y conociendo de memoria las costumbres otomanas, lograron pasar desapercibidos hasta que, de repente, desataron el caos. Se lanzaron contra las tiendas con espadas, lanzas y antorchas encendidas. Su objetivo era claro: asesinar al sultán. Aunque no lograron matarlo, sí sembraron el terror. El campamento entero se convirtió en un infierno: gritos, fuego, sangre y confusión en la oscuridad. Los turcos, incapaces de distinguir amigos de enemigos, se mataban entre sí. El propio Mehmed II apenas escapó con vida, protegido por su guardia personal. Cuando amaneció, los otomanos habían perdido miles de hombres, y Vlad había demostrado que incluso el ejército más grande del mundo podía temer a un enemigo mucho más pequeño, pero infinitamente más despiadado. El golpe definitivo a la moral otomana llegó poco después, cuando Mehmed avanzó hacia la capital valaca, Tergovite. Lo que encontró lo dejó paralizado. Frente a la ciudad se extendía un bosque entero de empalados, alrededor de 20.000 cuerpos turcos atravesados por estacas. El viento silbaba entre los cadáveres, los cuervos devoraban los restos, y el hedor era insoportable. El sultán, acostumbrado a la violencia, quedó atónito. Algunos cronistas afirman que incluso reconoció la genialidad macabra de Vlad y comentó: no es posible gobernar un pueblo así. ¿Cómo puede alguien someter a un hombre que hace estas cosas? Mehmed, que había conquistado Constantinopla, decidió retirarse. Su ejército, agotado, desmoralizado y aterrorizado, no quería avanzar más. Valaquia, aquel pequeño principado perdido en las montañas, había resistido a la maquinaria de guerra más poderosa del siglo XV. La victoria de Vlad, sin embargo, no fue completa. Aunque logró frenar al sultán, sus métodos brutales lo dejaron aislado políticamente. Muchos nobles valacos, hartos de su tiranía, comenzaron a conspirar contra él. El reino de Hungría, que al principio lo había apoyado, terminó viéndolo como un aliado incómodo, y su propio hermano, Radu el Hermoso, apoyado por los turcos, aprovechó la situación para disputarle el trono. El destino de Vlad comenzaba a oscurecerse. El héroe que había humillado al Imperio Otomano también era visto como un monstruo por su propio pueblo, y mientras sus enemigos crecían tanto dentro como fuera de sus fronteras, el empalador se daba cuenta de que gobernar con el terror absoluto tenía un precio demasiado alto. Pero en ese momento, en aquel verano de 1462, Vlad Drácula había logrado lo imposible:
detener a Mehmed II y demostrar al mundo que la ferocidad y el miedo podían doblegar incluso a un imperio. Después de la retirada otomana, frente al bosque de Empalados, la reputación de Vlad alcanzó dimensiones legendarias. No había soldado en Europa ni en Oriente que no hubiera oído historias sobre aquel príncipe valaco capaz de enfrentar al propio sultán y hacerlo retroceder. Sin embargo, esta victoria, aunque enorme, sembró las semillas de su ruina. El pueblo que gobernaba, los boyardos que componían la nobleza y hasta reinos vecinos comenzaron a verlo no solo como un héroe de la cristiandad, sino también como un tirano insoportable. Su brutalidad, que había servido como escudo contra los turcos, también pesaba sobre sus propios súbditos. Con cada nuevo acto de crueldad, más enemigos se unían en su contra. Los nobles de Valaquia, que habían visto a muchos de sus pares empalados por simples sospechas de traición, comenzaron a desconfiar de Vlad. Él no toleraba la oposición. Cualquier señal de desobediencia era castigada con la muerte en estacas. Las fiestas terminaban en masacres, los consejos en ejecuciones públicas. La paranoia lo corroía, y su poder se sostenía únicamente por el miedo. Gobernar solo por terror significaba vivir en guerra constante contra todos, incluso contra aquellos que debían ser sus aliados. Mientras tanto, el sultán Mehmed II, aunque derrotado, no desistió de debilitar a Valaquia. Su hermano Radu, conocido como el Hermoso, había pasado años en la corte otomana, creando lazos con los turcos y aprendiendo su cultura. Más dócil y diplomático que Vlad, parecía la alternativa perfecta para gobernar la región como vasallo del Imperio Otomano. Muchos nobles valacos, cansados de la tiranía de Vlad, empezaron a verlo como una esperanza de estabilidad. Presionado por todos lados, Vlad buscó apoyo en Hungría, cuyo rey Matías Corvino era uno de los soberanos cristianos más importantes de la época. En teoría, compartían un enemigo común, los otomanos, pero la fama de Vlad jugaba en su contra. Cronistas, en su mayoría influenciados por enemigos internos y externos, difundieron historias grotescas de sus atrocidades. Folletos ilustrados circulaban por ciudades alemanas y húngaras, retratándolo como un monstruo que disfrutaba del sufrimiento humano. Algunos relataban que empalaba madres junto a sus hijos, otros que celebraba banquetes rodeado de cadáveres agonizantes. Verdades, exageraciones y mentiras se mezclaban, creando la imagen de un gobernante que ya no era visto como humano, sino como criatura infernal. Cuando Vlad buscó refugio en territorio húngaro, Matías Corvino lo recibió con desconfianza. Oficiales y diplomáticos presentaron cartas supuestamente escritas por Vlad, en las que se mostraba dispuesto a traicionar a la cristiandad y aliarse con los turcos. Hoy muchos historiadores creen que esos documentos eran falsificaciones creadas para justificar su prisión. Sea como sea, Matías no quiso arriesgarse y lo encarceló. Vlad, quien había desafiado imperios y sembrado terror en campos de batalla, terminó encadenado y aislado en una celda. Los años de encarcelamiento marcaron el inicio de su caída definitiva. Durante casi 12 años permaneció prisionero en fortalezas húngaras, viviendo entre la soledad y la humillación. Su fama, sin embargo, no desapareció. Al contrario, mientras se consumía tras los barrotes, su leyenda crecía. En tabernas, castillos y mercados, trovadores y cronistas relataban historias cada vez más sangrientas sobre él. La figura real de Vlad se diluía frente al mito de un ser casi sobrenatural. Algunos decían que bebía sangre, otros que había hecho un pacto con el diablo para derrotar a sus enemigos. Con el tiempo, la política cambió, las amenazas turcas no cesaban, y algunos comenzaron a reconsiderar la utilidad de Vlad. Nadie conocía mejor al enemigo ni tenía tanta ferocidad. Así, a mediados de la década de 1470, fue liberado y volvió a reclamar el trono de Valaquia. Su regreso, sin embargo, no fue triunfal. Encontró un principado devastado por guerras y gobernado temporalmente por rivales apoyados por los turcos. El pueblo, aunque temeroso de su furia, ya no lo veía como salvador. Sus métodos, que un día representaron resistencia, ahora parecían crueldad inútil. Aún así, Vlad logró recuperar el poder por un breve periodo,
rodeado de pocos aliados fieles. Durante este último reinado, su destino se cumplió. En una de las numerosas batallas contra fuerzas turcas y nobles rivales, Vlad fue rodeado. Las versiones sobre su muerte varían. Algunos aseguran que fue traicionado por sus propios hombres, confundido con un turco, otros que cayó en una emboscada deliberada. Lo cierto es que murió en combate, y su cabeza fue cortada y enviada a Constantinopla como trofeo para el sultán Mehmed II. Sin embargo, la muerte de Vlad no significó el final de su historia. Los horrores que inspiró, la fuerza de su carácter y la brutalidad de sus métodos comenzaron a transformarlo en leyenda. Las estacas que había plantado permanecieron en la memoria de Europa como un símbolo aterrador de resistencia y violencia. Para algunos, Vlad fue un héroe que detuvo un imperio. Para otros, un demonio encarnado que representaba los límites más oscuros de la humanidad. Su figura trascendió la historia y se convirtió en mito, dejando una marca indeleble en la memoria colectiva. Cuando la cabeza de Vlad fue exhibida en Constantinopla, muchos creyeron que con eso terminaba el ciclo de horror que había sembrado en Valaquia. Para los otomanos, su muerte representaba no solo la eliminación de un enemigo formidable, sino también una victoria simbólica sobre el terror que había hecho retroceder incluso al ejército del sultán. Sin embargo, la figura de aquel príncipe cruel no desapareció con su decapitación. Al contrario, fue en ese momento cuando el hombre comenzó a transformarse en mito. Su imagen cruzó fronteras, alimentada por cronistas enemigos, comerciantes que difundían historias de boca en boca y por una Europa ansiosa de relatos que mezclaran guerra, fe y monstruos. En la Alemania del siglo XV, comenzaron a circular panfletos ilustrados que describían a Vlad como un ser inhumano. Las xilografías mostraban escenas grotescas, hombres, mujeres y niños empalados en interminables bosques de estacas, banquetes donde el príncipe comía mientras los cuerpos agonizaban a su alrededor, relatos que aseguraban que sumergía el pan en la sangre de los condenados. Gran parte de estas historias provenían de propaganda política, pero eran tan impactantes visualmente que se convirtieron en parte inseparable de su leyenda. Para los campesinos que las leían o escuchaban, Vlad ya no era simplemente un príncipe lejano, sino un monstruo de carne y hueso, un ser que trascendía los límites de la maldad humana. Estas historias se expandieron rápidamente por una Europa marcada por el miedo. La peste había devastado ciudades enteras, y la muerte era parte cotidiana de la vida. Las supersticiones sobre fantasmas, hombres lobo y muertos vivientes eran comunes. En este contexto, la crueldad de Vlad se asoció fácilmente con lo sobrenatural. Muchos afirmaban que ningún hombre podría cometer semejante barbarie sin estar poseído por fuerzas demoníacas. Otros aseguraban que había hecho un pacto con el diablo para obtener poder contra los turcos y sus enemigos internos. Mientras tanto, en los Balcanes, las leyendas adquirieron un tono aún más oscuro. Entre rumanos, búlgaros y serbios, surgieron historias de Strigoia, muertos que regresaban de sus tumbas para chupar la vida de los vivos. La crueldad de Vlad encajaba perfectamente con la imagen de un ser que, incluso después de muerto, no encontraba descanso, y como su cabeza había sido llevada lejos de su cuerpo, muchos creyeron que eso impedía que su alma descansara, condenándolo a vagar eternamente. En el siglo XVI, las historias de Vlad llegaron al occidente católico y protestante. Escritores lo retrataban como ejemplo de tiranía, comparándolo con figuras como Nerón o Calígula. La Reforma utilizó su imagen en panfletos para denunciar la corrupción y el despotismo. Vlad se convirtió en metáfora, para algunos, un guerrero que luchó contra el Islam, para otros, la prueba de que los gobernantes crueles eran un castigo divino. Su fama crecía y se adaptaba a cada época. Con el paso de los siglos, la memoria histórica se mezcló aún más con la imaginación popular. En la región de los Cárpatos, las historias de Strigoi encontraron terreno fértil en la figura de Vlad. Su crueldad parecía encajar con el mito de un ser que, incluso después de muerto, seguía atormentando a los vivos. Y así, siglos más tarde, escritores europeos encontraron inspiración en su historia. En el siglo XIX, cuando el romanticismo y el gótico ganaron fuerza,
viajeros y estudiosos comenzaron a registrar relatos de los Balcanes. El exotismo de Transilvania, con sus montañas nubladas, bosques densos y castillos en ruinas, parecía el escenario perfecto para historias de terror. Entre esos relatos, el nombre de Vlad Tepes destacaba como un personaje ya cargado de aura sobrenatural. Cuando el escritor irlandés Bram Stoker publicó en 1897 Drácula, no necesitó inventar un monstruo desde cero, tomó la figura histórica ya transformada por siglos de leyendas. Vlad Tepes aportó el nombre y la reputación sangrienta. El folclore de los Cárpatos le dio la idea del vampiro inmortal que se alimenta de sangre. El libro rápidamente conquistó a los lectores. Drácula encarnaba el miedo a la muerte, la decadencia, lo desconocido y la sensualidad prohibida. La figura histórica de Vlad desapareció casi por completo, reemplazada por un ser sobrenatural que cruzaba mares y siglos. El cine del siglo XX consolidó aún más la leyenda. Nosferatu, en Alemania, y la versión de Bela Lugosi en Hollywood transformaron a Drácula en un ícono universal del terror. Vlad Tepes estaba para siempre ligado al conde de Transilvania, aunque pocos conocieran la verdad histórica detrás del hombre. Hoy Vlad Tepes permanece como una figura paradójica. Para algunos, héroe que defendió su tierra, para otros, monstruo que inspiró temor y leyenda. Entre la realidad y el mito existe un hilo que atraviesa siglos de historias, literatura y cine, conectando la Europa medieval con la cultura popular moderna. Su nombre sigue evocando imágenes de coraje, locura y sed insaciable de poder. Su historia nos recuerda que los actos extraordinarios, incluso los más oscuros, no se olvidan, que la memoria colectiva puede transformar la crueldad en mito, y que los hechos de un hombre pueden inspirar leyendas que trascienden el tiempo. Vlad no necesitaba convertirse en Drácula para alcanzar la eternidad. Su vida y sus acciones ya habían marcado para siempre la historia y la imaginación del mundo. Antes de continuar, déjanos en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo, y cuál parte de la vida de Vlad Tepes te impactó más, sus estrategias de guerra, su crueldad o la transformación de su historia en mito. Queremos conocer tu opinión. La vida y la leyenda de Vlad Tepes son un ejemplo extraordinario de cómo la historia y el mito pueden fusionarse para crear un legado eterno. Aunque murió hace más de 5 siglos, su nombre sigue evocando imágenes de poder, terror y valentía extrema. Vlad no fue solo un príncipe medieval que defendió su tierra, fue un hombre que, a través de actos de brutalidad y estrategia, dejó una marca imborrable en la memoria colectiva de Europa y del mundo. Sus acciones, tanto admiradas como temidas, demostraron que la historia no solo es escrita por los vencedores, sino también por aquellos capaces de inspirar miedo y respeto en igual medida. Su figura es compleja y contradictoria. Para algunos, Vlad fue un héroe, el defensor de la Valaquia que se enfrentó al Imperio Otomano con una valentía sin igual. Para otros, fue un monstruo cuya crueldad carecía de límites. Empaló a miles, castigó la traición con una violencia extrema y gobernó con mano de hierro. Sin embargo, su brutalidad, aunque terrible, tenía un propósito estratégico: mantener la independencia de su pueblo frente a enemigos que superaban ampliamente en número y recursos. Cada acto de terror, cada batalla sangrienta, fue también un acto de resistencia. El mito de Vlad Tepes no se limita a su época, ha trascendido generaciones y continentes. Desde los folletos ilustrados del siglo XV hasta los libros y películas modernas, su historia ha sido reinterpretada una y otra vez. La transformación de Vlad en Drácula es un testimonio de cómo la narrativa humana puede convertir la realidad en leyenda. Stoker tomó la esencia de un hombre que inspiraba horror y valentía, y lo convirtió en un personaje inmortal que ha fascinado a lectores y espectadores durante más de un siglo. La crueldad histórica se convirtió en mito literario, el terror real se transformó en vampiro inmortal, y Vlad Tepes se aseguró un lugar eterno en la cultura popular mundial. La historia de Vlad también nos enseña sobre la naturaleza del poder y la memoria. Su vida demuestra que el liderazgo extremo puede generar tanto lealtad como odio. Gobernar a través del miedo es efectivo, pero también peligroso. Sus aliados se convirtieron en enemigos,
y sus enemigos siempre buscaron vengarse. Sin embargo, es precisamente esta combinación de valentía, crueldad y determinación lo que lo hace fascinante. Vlad no se conformó con sobrevivir, buscó dominar, influir y dejar una huella imborrable, incluso si eso significaba ser recordado como un monstruo. Hoy, siglos después de su muerte, Vlad Tepes sigue siendo objeto de estudio, fascinación y admiración. Historiadores exploran su vida, buscando separar los hechos de la leyenda, mientras que el público general disfruta del mito que se ha expandido a través de la literatura, el cine y el folclore. Cada nuevo libro, película o serie sobre vampiros recuerda indirectamente al príncipe Valaco, al hombre que inspiró una de las figuras más icónicas del terror, Drácula. La eternidad de Vlad no reside solo en los documentos históricos, sino en la imaginación colectiva, en cómo la humanidad recuerda, exagera y transforma los hechos en historias que sobreviven al tiempo. El legado de Vlad Tepes es un recordatorio de que la historia real puede ser más impactante que la ficción. Sus logros militares, su defensa de la Valaquia y su capacidad de infundir miedo han dejado enseñanzas sobre estrategia, poder y supervivencia. Al mismo tiempo, su crueldad nos recuerda los límites del liderazgo y la importancia de la ética en el ejercicio del poder. Vlad Tepes es un ejemplo de cómo un individuo puede moldear la percepción de generaciones enteras, convertirse en símbolo y, finalmente, transformarse en leyenda. El viaje de Vlad, desde príncipe valaco hasta mito mundial, también muestra la fuerza de las narrativas culturales. Cada relato, exageración o historia compartida contribuyó a construir la figura de un hombre que trascendió la historia y se convirtió en arquetipo de terror y valentía. Su historia resuena en la actualidad porque toca emociones universales: miedo, respeto, admiración y fascinación por lo desconocido. Vlad Tepes no solo sobrevivió en documentos, vive en nuestra percepción del bien y del mal, de la estrategia y la crueldad, y en el imaginario colectivo que dio origen al conde Drácula. Al reflexionar sobre Vlad Tepes, comprendemos que los actos humanos, por extremos que sean, pueden perdurar mucho más allá de la vida de quien los cometió. Su nombre es eterno porque representa algo más grande que sí mismo, la capacidad de un hombre para desafiar a imperios, para inspirar terror y respeto, y para transformarse en mito. Su historia nos recuerda que el miedo, la valentía y la imaginación son fuerzas poderosas que dan forma a nuestra memoria histórica y cultural. Ahora queremos saber de ti. Déjanos en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo, y cuéntanos cuál aspecto de Vlad Tepes te impactó más. ¿Fue su valentía en el campo de batalla, su crueldad extrema o cómo su historia se transformó en mito y dio origen a Drácula? Tu opinión nos interesa.